Me disponía a disfrutar de mi día libre mirando un canal de YouTube que me encanta, te lo resumo así nomás, y en una de esas aparece una de mis perras y me dice en su idioma perruno: Parece que vos te estás olvidando de hacer el video de función homográfica. así que ahí nomás solté todo y acá estoy. Arrancamos. Antes que nada, hagamos la siguiente salvedad. Este es un video sobre función homográfica y no sobre construcción de una hipérbola. Las funciones homográficas tienen como representación gráfica una hipérbola, pero no toda hipérbola del plano se puede representar mediante las funciones homográficas que mostraremos aquí. En este caso, se hizo un abordaje propio de un video sobre funciones y no una exposición propia de la geometría analítica. Bien, en este video vamos a dar la definición de función homográfica, vamos a explicar el porqué de las restricciones que aparecen en la definición, vamos a presentar cuáles son sus asíntotas, mostraremos su dominio de imagen y por último, con esa información explicaremos el porqué de esta representación gráfica que figura en pantalla. Comenzamos. Bien, para dar inicio al tema, primero deberíamos decir que función homográfica es un caso particular de un tipo de función que se llama función racional, que no es otra cosa que funciones que están dadas por el cociente de dos polinomios. A ver, serían las expresiones de esta forma, podríamos nomenclar, por ejemplo, r de x, haciendo referencia a r de racional, y aquí estamos denotando el cociente de dos polinomios. El dominio de estas funciones va a estar dado por todos aquellos puntos que no anulen el denominador q de x. Para el caso de la función homográfica, tanto p de x como q de x son polinomios lineales. Una manera fácil de recordar lo que es una función homográfica es decir simplemente que es el cociente de dos funciones lineales. Lamentablemente esto no se ajusta del todo, dado que vamos a tener que hacer ciertas consideraciones sobre los coeficientes que figuran. Estos son a, b, c y d. A fines de facilitar la exposición, daremos a continuación la definición de función homográfica y luego explicaremos el porqué de las condiciones que se ponen en la misma. Diremos que la expresión y igual a por x más b sobre c por x más d, siendo a, b, c y d números reales, es una función homográfica si el coeficiente c es distinto de 0 y además el producto de c por b menos a por d es también distinto de 0. Pasemos a continuación a la explicación del porqué de estas dos restricciones de la definición. Llamemos 1 a esta primera restricción y 2 a la segunda. Si fuese c igual a 0, la expresión que figura aquí en nuestra definición adoptaría la siguiente forma. Sería y igual a por x más b todo sobre d. En cuyo caso podríamos distribuir el denominador y obtener a sobre d por x más b sobre d. En principio no hay problema con obtener esta forma, pero si se quiere, esta es una función lineal, dado que el cociente de a sobre d sería un número real, b sobre d también un número real, entonces tenemos algo de la forma que es una constante por la variable x más otra constante. No es un problema en sí mismo, sino que es nuevamente el hecho de que es un tipo de función que ya la hemos estudiado y ahora queremos estudiar otro tipo de función. Pasemos ahora sí al caso 2.
Esta explicación es un poco más sofisticada. En principio lo que vamos a hacer es utilizar el algoritmo de la división de polinomios para tratar de entender el porqué de esta restricción. Bien, en este pequeño margen haremos el cálculo auxiliar del cociente de estos dos polinomios lineales. Anotamos. Para proponer un coeficiente que sea útil a la hora de la división, en general lo que se hace es el cálculo auxiliar de este monomio dividido de este monomio, esto es. Si efectuamos este cociente, resulta A sobre C. Ese es el coeficiente que nos va a servir. Anotamos A sobre C. Y ahora continuamos con el algoritmo. Hacemos A sobre C por XC. Las C se van a simplificar y nos va a resultar A por X. Pasamos a este miembro con el signo opuesto. Ahora continuamos. A sobre C multiplicado por D resulta A sobre C por D. Y ahora lo que vamos a hacer es nuevamente pasarlo aquí con el signo opuesto. Anotaremos menos A sobre C por D. Ahora lo que hacemos es sumar estos dos. Resulta de todo esto que por ser opuestos estos se van y esta expresión de aquí no es otra cosa que el resto. Es B menos A sobre C por D. Como cálculo auxiliar también diremos lo siguiente. En lugar de anotar B menos A sobre C por D, nos resultará más cómodo, ¿sí?, escribir Recordemos entonces, para continuar, el algoritmo de la división. Esta expresión nos permite decir lo siguiente: A por X más B no es otra cosa que el producto de A sobre C por C por X más D más el resto, ¿sí? Es decir, el dividendo se puede expresar como el producto de el cociente por el divisor más el resto. Y vamos a anotar eso. Bien, gracias al algoritmo de la división tenemos esta expresión, a la cual vamos a denotar con 3, la cual nos va a permitir expresar A por X más B, ¿sí?, es decir, el polinomio del numerador, de otra forma. Reescribamos ahora nuestra función utilizando 3. Y es igual a por X más B sobre C por X más D y esto será igual a Bien, hemos reescrito el polinomio del numerador utilizando la ecuación 3. El paso siguiente será distribuir el denominador cx más d en los dos términos que figuran en el numerador. Bien, ahora fijémonos, podemos simplificar, ¿sí?, cx más d con cx más d. Y ahora debemos efectuar, ¿sí?, el producto de los extremos
sobre el producto de los medios. Recuerden que podemos pensar que cx más d está sobre 1 y hacemos 1 por el numerador de la fracción que está arriba y luego hacemos cx más d por el denominador de la fracción que está arriba. De aquí obtenemos Analicemos lo hecho hasta aquí. Hemos comenzado expresando y como a por x más b sobre c por x más d. Luego hemos realizado una lista de pasos algebraicos hasta dar con esta nueva expresión de nuestra función y. En principio, no habría problema en llegar a esta expresión ni dejar a la función y expresada de esta forma. Pero acá podemos sacar una información importante. ¿Qué pasaría si este segundo término fuese 0? Si este segundo término fuese 0, la función resultaría ser y igual a sobre c, que es nuevamente una función lineal de tipo constante, ¿sí? No habría problema en llegar a esto, sino que es otro tipo de funciones. Son las lineales y ya las hemos estudiado y ahora estamos estudiando un nuevo tipo de función y queremos que queden separados esos casos, ¿sí? Entonces, deberíamos fijarnos de que esta expresión sea distinta de 0. Este segundo término será igual a 0 solamente si su numerador es 0. La única forma de que esta fracción dé 0 es siendo b por c menos a por d igual a 0. Y es justamente lo que les vamos a pedir que no valga. Bien, he aquí la explicación completa entonces del porqué de esta segunda restricción. Pasamos a continuación a explicar las asíntotas de nuestra representación gráfica. Recordemos antes de avanzar que una asíntota no es otra cosa que una recta. Las asíntotas pueden ser horizontales, verticales u oblicuas. En el caso de la homográfica solamente presenta una asíntota horizontal y una asíntota vertical. Analicemos primero el caso de la asíntota vertical, a la cual vamos a denotar A sub d corta. Dado que se trata de una recta vertical, ya podemos afirmar que la misma va a ser de la forma x igual a una cierta constante que tenemos que determinar. Para que la función asuma estos valores, ya sea con signo negativo muy grandes o con signo positivo muy grandes alrededor de quien va a ser nuestra asíntota, lo que debe pasar es que estos cocientes deben dar cantidades muy grandes. Para que esto suceda, la única chance es de que el denominador haya tomado valores muy pequeños. Ya hemos explicado esto numéricamente en un video anterior. Es decir que solamente cantidades muy próximas a 0 harán que esto tome valores muy grandes, ya sea con signo positivo, como se ve aquí, o con signo negativo para este sector de aquí. Bien. Nos damos cuenta, entonces, gracias a la explicación de recién, que el denominador debe ser 0 para que este comportamiento acontezca. Si c por x más d es igual a 0, habremos de encontrar la ecuación de nuestra asíntota. C por x más d es igual a 0 equivale a decir que c por x es igual a menos d, con lo cual resulta que el valor de x que anula el denominador es menos d sobre c. Y esta será la ecuación de nuestra asíntota. Pasemos ahora a la deducción de la ecuación de la asíntota horizontal. Anotamos. Con a sub h vamos a denotar la misma. Vamos a dejar aquí el lugar para anotar nuestra ecuación. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Partimos de la definición de nuestra función y igual a por x
más b sobre c por x más d. Esta expresión que está aquí no se alterará si nosotros dividimos tanto numerador como denominador por lo mismo, ¿sí? En este caso lo que resultará conveniente es dividir al numerador y al denominador por x. Hemos escrito ahora esta expresión, hemos puesto una línea principal de fracción, hemos puesto estas dos líneas secundarias y ahora lo que haremos será distribuir la x, ¿sí?, en los dos términos que figuran aquí arriba y los dos términos que figuran aquí. Anotamos. Ahora simplificamos lo que se pueda simplificar y obtenemos a más b sobre x sobre c más d sobre x. En principio, si se tratase de una clase de análisis matemático, simplemente diríamos que x tiende a infinito. Para evitar hablar un poco de esa temática y restringirnos al campo del álgebra, pensemos lo siguiente. ¿Cómo se comporta esta expresión para valores muy grandes de la variable x, ya sea con signo positivo o con signo negativo? ¿Por qué me interesan valores muy grandes? Porque son los que rigen el comportamiento en esta dirección y en esta dirección. Para valores muy grandes de x vemos este comportamiento asintótico y horizontal, y para valores muy grandes con signo positivo también tenemos este comportamiento asintótico y horizontal. De ahí que me interesen los valores muy grandes de la variable x. Si b es dividido por una cantidad muy grande, en definitiva esas cantidades se harán cada vez más pequeñas, resultando en el numerador solamente el numerito a. Si x, ya sea con signo positivo o con signo negativo, tiene valores muy grandes, este término d sobre x también tomará valores muy pequeños, ¿sí? Imagínense dividirlo por 10.000, por 1.000.000, etc. Esta cantidad habrá de acercarse a 0, resultando en el denominador solamente c. Y esas serían las que explican este comportamiento horizontal. Si x toma valores muy grandes, toda esta expresión no es otra cosa que a sobre c, y es la que explica esta recta horizontal que está aquí. Anotemos entonces esta ecuación. La asíntota horizontal, entonces, por la explicación anterior, no será otra cosa que I igual a sobre C. Es decir, esta es la ecuación de una expresión lineal, ¿sí?, constante. Bien, basados en lo anterior, lo que le vamos a agregar a nuestra gráfica es esta ecuación, I igual a sobre C, y x igual a menos d sobre c. Cuando trabajen con la representación gráfica, lo primero que les recomiendo es que calculen la asíntota horizontal, la asíntota vertical, y ahí, una vez que tienen eso hecho, pueden empezar a calcular algunos valores particulares para determinar cómo será el comportamiento de la hipérbola. Esta curva del plano se conoce como hipérbola y constituye la representación geométrica de las funciones homográficas. Las hipérbolas, dadas por nuestras funciones homográficas, siempre tendrán su asíntota vertical paralela al eje Y. Lo que sí podría variar es dónde se encuentren ubicadas las ramas. En general, preponderantemente estas se encuentran en el tercero y en el primer cuadrante, pero también podrían estar distribuidas mayormente en el segundo y en el cuarto. Esas serían como las dos posibilidades a tener en cuenta. Para concluir el video, faltaría aclarar cuál es el dominio y cuál es la imagen de esta función. Para el dominio vamos a hacer este análisis pensando en rectas verticales que se desplacen de izquierda a derecha.
Notemos que siempre estamos cortando un punto de la gráfica, salvo cuando nos topamos justamente con la asíntota vertical. En ese punto esta recta no corta ningún punto de la gráfica, por lo tanto a este punto no le corresponde ninguna imagen. Es decir, al punto de abscisa x igual a menos d sobre c, no le asigna ninguna imagen la función homográfica. Es decir, que ese punto no está en el dominio. De acuerdo al anterior, podemos decir que el dominio de nuestra función será el conjunto de todos los números reales salvo menos d sobre c. Con esta expresión estamos excluyendo solamente ese punto. Recuerden que sí o sí estamos obligados a poner las llaves, dado que está definida la diferencia entre conjuntos, no la diferencia entre un conjunto y un elemento. Análogamente explicaremos la imagen pensando ahora en rectas que son horizontales. Si nos fijamos, todo punto del eje Y, ¿sí?, en el cual nos posemos con nuestra recta, siempre habrá de ir a cortar a la gráfica. En este caso lo hace en un punto, pero necesitamos que sea en al menos uno. Vemos que si nos posamos en este punto, cortamos a la gráfica. Si nos posamos aquí, también cortamos a la gráfica. Si nos posamos aquí, cortamos a la gráfica. Esta explicación se reitera para todo punto, salvo cuando nuestra recta coincide justamente con la asíntota horizontal. Ese punto del eje Y no recibe ningún valor de x, por lo tanto no está en el conjunto imagen. Y eso lo vamos a anotar así. La imagen de nuestra función f está dado por el conjunto de todos los números reales, salvo por a sobre c. Y con eso concluimos nuestra explicación.